Una señora de 68 años llegó a mi consultorio en Ciudad de México convencida de que simplemente tomaba poca agua. Llevaba más de un año despertándose con la boca completamente seca, la lengua pegada al paladar, los labios agrietados. Me dijo que era normal para su edad. Cuando terminamos los estudios, descubrimos que tenía 3 condiciones silenciosas avanzándose al mismo tiempo, 2 de ellas potencialmente mortales. Y todo comenzó con ese síntoma que ella ignoró cada mañana. Soy el doctor Héctor Villanueva, médico general y especialista en medicina preventiva, aquí desde Ciudad de México. Y hoy les hablo directamente, con la misma seriedad con la que hablo a mis pacientes frente a frente. Si usted se despierta con la boca seca de manera frecuente, su cuerpo no está siendo caprichoso, está enviando una señal que, si se ignora, puede costarle muy caro. La boca seca al despertar no es un simple inconveniente. En personas mayores de 50 años, especialmente en nuestra población latinoamericana, con nuestra alimentación, nuestras condiciones crónicas y nuestros hábitos, este síntoma puede ser la punta de un iceberg peligroso. Hay enfermedades graves que usan este síntoma como primera alerta. Y la gran mayoría de las personas simplemente lo ignoran, toman un vaso de agua y siguen adelante. Hoy, en este video, verá exactamente qué condiciones pueden estar detrás de ese síntoma matutino, desde las más comunes hasta la más grave, que le revelaré al final y que probablemente no esperaba. No se vaya antes de llegar al número 1, porque esa información podría cambiarle la vida. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios tu nombre y desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encantaría saberlo. La boca seca o serostomía ocurre cuando las glándulas salivales no producen suficiente saliva. La saliva no es solo agua. Protege los dientes, ayuda a digerir los alimentos, neutraliza ácidos y actúa como barrera contra infecciones. Cuando escasea de forma crónica, especialmente al despertar, el cuerpo está diciéndole que algo en su interior no está funcionando como debería. Y ese algo puede ser mucho más serio de lo que imagina. Señal número 9. El culpable silencioso que todos tenemos en el buró. Usted cree que sus pastillas son el problema menor. La realidad es exactamente la contraria. Más de 400 medicamentos de uso común tienen como efecto secundario directo la boca seca, y muchos adultos mayores en México los toman a diario sin saberlo. Me refiero a medicamentos para la presión arterial como los diuréticos y los beta bloqueadores, los antihistamínicos que se venden sin receta para la alergia, los antidepresivos, los medicamentos para la próstata y también algunos para el dolor como ciertos relajantes musculares. El problema no es solo la incomodidad. Cuando la boca está seca de forma crónica por medicamentos, el pH bucal cambia. Las bacterias proliferan y el riesgo de infecciones, caries agresivas y enfermedades periodontales se dispara. En adultos mayores, una infección bucal grave puede propagarse y convertirse en algo sistémico muy rápidamente. Lo más importante aquí es esto: nunca suspenda un medicamento por su cuenta. Pero sí tiene todo el derecho de hablar con su médico del IMSS, del ISSST o donde se atienda, y preguntarle si existe un ajuste de dosis o una alternativa que produzca menos resequedad. Muchas veces hay opciones. Lo que no puede hacer es ignorarlo. Señal número 8. Cuando roncar no es solo un defecto de sueño. Hay algo que le pregunto a casi todos mis pacientes mayores de 55 años cuando me dicen que se despiertan con la boca seca. ¿Ronca usted por las noches? ¿O su pareja, su familiar, le ha dicho que deja de respirar mientras duerme? Porque si la respuesta es sí, estamos hablando de apnea del sueño, y esto es mucho más serio que un simple ronquido. La apnea obstructiva del sueño es una condición en la que la vía aérea se bloquea repetidamente durante la noche. El cuerpo, al no poder respirar bien por la nariz, compensa respirando por la boca. Resultado: la boca amanece completamente seca, con sensación de haber comido tierra. Pero el problema real no es la boca seca. El problema real es que durante esas pausas respiratorias el corazón sufre,
La presión arterial se dispara, el cerebro recibe menos oxígeno y el riesgo de infarto y derrame cerebral aumenta de forma significativa. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Sleep Medicine encontró que los pacientes con apnea del sueño no tratada tienen hasta 3 veces más riesgo de sufrir un evento cardiovascular mayor. En México, donde la obesidad y el sobrepeso afectan a más de 7 de cada 10 adultos, la apnea del sueño está ampliamente subdiagnosticada. Muchos pacientes llevan años con este problema y nunca han recibido un diagnóstico formal. Si usted ronca, se despierta cansado aunque haya dormido 8 horas y amanece con la boca seca, no espere más para buscar una evaluación. Señal número 7. Lo que el pozole, las carnitas y el pan dulce le están cobrando en silencio. En nuestra cultura mexicana, la alimentación es parte de nuestra identidad. Un domingo sin carnitas, una Navidad sin tamales, una tarde sin pan dulce con café sería impensable. No estoy aquí para decirle que deje de comer lo que ama, pero sí necesito que entienda lo que ciertos patrones alimentarios le están haciendo a su cuerpo mientras usted duerme. Las dietas altas en sodio, en azúcares refinados y en carbohidratos procesados generan una demanda constante de agua en el organismo. El riñón trabaja horas extra intentando eliminar el exceso y como resultado, el cuerpo pierde agua de manera acelerada. El pozole con mucha sal, el chicharrón, los refrescos azucarados como la Coca-Cola o los jarritos consumidos en cantidad, el pan dulce de cada tarde. Todos estos hábitos contribuyen a un estado de deshidratación crónica leve que se hace más evidente al despertar, cuando el cuerpo lleva horas sin ingerir líquidos. Esto, combinado con la predisposición genética que tenemos los latinoamericanos hacia la diabetes tipo 2 y la hipertensión, crea una tormenta perfecta. La boca seca matutina puede ser la primera señal visible de que el cuerpo está luchando contra ese desequilibrio metabólico de fondo. No es una sentencia, pero sí es una advertencia que no debe tomar a la ligera. Señal número 6. El órgano que trabaja de noche y que casi nadie cuida. Usted probablemente nunca ha pensado en sus riñones antes de que fallen. Y ese es exactamente el problema. La enfermedad renal crónica en México afecta a millones de personas, muchas de ellas sin saberlo, porque en sus etapas iniciales no duele, no sangra y no da síntomas claros. Uno de los primeros síntomas que puede aparecer es justamente la boca seca persistente, acompañada a veces de un sabor metálico o una sensación extraña al despertar. Cuando los riñones no filtran bien, el organismo retiene ciertas sustancias y altera el equilibrio de líquidos. La saliva puede disminuir y el cuerpo envía señales de sed constante que en la noche no pueden atenderse. En la mañana, la boca seca es el resultado de horas en las que los riñones estuvieron trabajando mal y el cuerpo no pudo compensar. Los factores de riesgo más comunes en nuestra población son exactamente los que predominan en México: diabetes tipo 2, hipertensión arterial y el uso prolongado de medicamentos antiinflamatorios como el ibuprofeno o el naproxeno que muchas personas toman sin receta médica durante años para el dolor. Un análisis de orina y un perfil renal básico pueden detectar daño temprano. Este estudio se puede hacer en cualquier unidad del IEMS o del ISSCT y puede literalmente salvarle la vida si se detecta a tiempo. Un estudio publicado en Nephrology Dialysis Transplantation confirmó que la xerostomía es uno de los síntomas reportados con mayor frecuencia en pacientes con enfermedad renal crónica en estadios tempranos y que la mayoría no lo asocia con sus riñones hasta que el daño ya es considerable. Señal número 5. El ladrón de noche que le roba la saliva mientras usted duerme. Hay algo que ocurre en el cuerpo de muchos adultos mayores que nadie les explica claramente. El sistema nervioso autónomo, que controla funciones involuntarias como la producción de saliva, empieza a funcionar de manera distinta con los años.
Pero lo que pocos saben es que ciertas enfermedades neurológicas en sus etapas más tempranas pueden manifestarse exactamente así, con boca seca al despertar, combinada con mareos al levantarse, estreñimiento crónico y cambios en el sueño. Me refiero al espectro de condiciones relacionadas con el sistema nervioso autónomo, incluyendo las etapas iniciales del Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas. La boca seca aquí no viene sola, viene con una constelación de síntomas pequeños que por separado parecen insignificantes. La letra que cambió un poco, el equilibrio que ya no es el mismo, el olfato que disminuyó, el sueño que se volvió más agitado. Si usted tiene más de 60 años y despierta con boca seca de manera regular, junto con alguno de estos otros síntomas que acabo de mencionar, eso merece una evaluación neurológica. No para alarmarse, sino para actuar temprano. En enfermedades como el Parkinson, los años que se ganan con un diagnóstico temprano son años de calidad de vida real. Señal número 4. La enfermedad que México lidera y que usa este síntoma como primer aviso. México tiene uno de los índices más altos de diabetes tipo 2 en todo el mundo. Se estima que más de 12 millones de mexicanos viven con esta enfermedad y un porcentaje alarmante de ellos no lo sabe todavía. Y uno de los primeros síntomas que la diabetes lanza antes de que los niveles de glucosa sean detectados en un examen de rutina es exactamente la sed excesiva y la boca seca, especialmente al despertar. Esto ocurre porque cuando los niveles de azúcar en sangre son elevados, los riñones trabajan intensamente para eliminar el exceso a través de la orina. Esta pérdida de líquidos genera deshidratación celular y el cuerpo responde pidiendo agua de todas las formas posibles. La boca seca es una de esas formas. Es su cuerpo diciéndole: hay demasiada azúcar aquí, necesito ayuda. Lo que me preocupa como médico es esto. En muchos hogares mexicanos, el consumo de refrescos azucarados ha reemplazado al agua como bebida principal. Una Coca-Cola con el desayuno, un Jarritos a mediodía, otro refresco en la cena. Eso equivale a ingerir cantidades enormes de azúcar simple a diario, durante años. El páncreas se agota, la resistencia a la insulina avanza. Y un día el paciente llega a mi consultorio con sed, boca seca, muchas ganas de orinar y cansancio permanente, y resulta que ya tiene diabetes avanzada. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un examen de glucosa en ayunas? Si no recuerda la respuesta, ese ya es su primer paso urgente. Un análisis de glucosa en ayunas y una hemoglobina glicosilada pueden detectar prediabetes y diabetes en etapas donde todavía es posible revertir o controlar el daño. Estos estudios están disponibles en unidades de primer nivel del IMSS y en centros de salud de la Secretaría de Salud en todo el país. Señal número 3. El enemigo invisible que vive en su garganta y respira por usted. Si usted tiene la nariz congestionada con frecuencia, o si sufre de rinitis crónica, sinusitis o desviación del tabique, es muy probable que durante la noche respire principalmente por la boca, sin darse cuenta. Esta respiración bucal nocturna es una de las causas más subestimadas de la boca seca al despertar, y tiene consecuencias que van mucho más allá de la incomodidad matutina. Respirar por la boca durante el sueño no solo reseca la cavidad oral, altera la microbiota bucal, aumenta la acidez, favorece el crecimiento de bacterias dañinas y eleva el riesgo de infecciones en garganta y pulmones. En adultos mayores, cuyo sistema inmune ya no reacciona con la misma velocidad, una infección respiratoria puede evolucionar rápidamente hacia una bronquitis, una neumonía o una complicación cardíaca. En Ciudad de México, la contaminación del aire agrava significativamente esta situación. La exposición crónica a partículas contaminantes irrita las vías nasales y genera inflamación que obstruye la respiración nasal. El resultado: más personas respirando por la boca sin saberlo, amaneciendo con resequedad, fatiga y sensación de haber dormido mal. La solución en muchos casos es más sencilla de lo que se imagina.
Un médico general puede evaluar si hay obstrucción nasal tratable. En algunos casos, soluciones tan simples como lavados nasales con solución salina, cambios posturales al dormir o el tratamiento de una alergia no controlada pueden transformar completamente la calidad del sueño y eliminar la boca seca matutina. Pero primero hay que identificar la causa. Si está viendo este video y aún no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora. Cada semana publicamos información médica real, sin exageraciones, pensada específicamente para usted y para su familia. Señal número 2. Lo que su tiroides le está haciendo en silencio mientras duerme. El hipotiroidismo es una de las condiciones más frecuentes y más subdiagnosticadas en adultos mayores de 50 años, especialmente en mujeres. Ocurre cuando la glándula tiroides produce menos hormona tiroidea de la que el cuerpo necesita, y el resultado es una desaceleración generalizada de todos los procesos metabólicos. Y uno de esos procesos que se desacelera es exactamente la producción de saliva. El hipotiroidismo no llega con una alarma. Llega despacio, disfrazado de cosas que parecen naturales de la edad. Cansancio que no cede con el descanso, piel seca, uñas frágiles, cabello que cae más de lo normal, sensación de frío constante, estreñimiento y sí, también boca seca al despertar. Como cada uno de estos síntomas por separado parece menor, la mayoría de las personas los atribuyen al envejecimiento y no consultan. El problema es que el hipotiroidismo no tratado tiene consecuencias serias a largo plazo. Afecta al corazón, al colesterol, a la presión arterial y a la función cognitiva. En adultos mayores puede confundirse con depresión o con deterioro cognitivo temprano, lo que lleva a tratamientos equivocados durante años. Un simple análisis de sangre llamado TSH, que mide la hormona estimulante de la tiroides, es suficiente para detectar esta condición. Es económico, está disponible en la mayoría de los centros de salud públicos en México y puede cambiar radicalmente la calidad de vida de quien lo descubre a tiempo. Un estudio publicado en Thyroid Research encontró que más del 30% de los pacientes con hipotiroidismo reportaban xerostomía como uno de sus síntomas principales y que la mayoría no lo relacionaba con su tiroides hasta que recibían el diagnóstico. Señal número 1. La razón más grave por la que no debe ignorar este síntoma mañana por la mañana. Llegamos al número 1. Y antes de que piense que ya sabe lo que voy a decir, le pido que me escuche con atención, porque esto no es lo que la mayoría espera escuchar. La causa más grave y más inesperada de la boca seca crónica al despertar, especialmente en adultos mayores, es una enfermedad autoinmune llamada síndrome de Sjögren. Esta condición ocurre cuando el propio sistema inmune ataca las glándulas que producen saliva y lágrimas. El resultado es una boca permanentemente seca, ojos secos, dificultad para tragar y, con el tiempo, daño a órganos internos como los riñones, los pulmones y el sistema nervioso. Lo que hace especialmente peligroso al síndrome de Sjögren en nuestra población es que prácticamente nadie lo conoce. En México, la gran mayoría de los médicos de primer nivel no lo consideran en su diagnóstico diferencial cuando un paciente llega con boca seca. Se le dice al paciente que tome más agua, que es la edad, que es el clima. Y mientras tanto, la enfermedad avanza silenciosamente durante años, dañando tejidos y órganos. El síndrome de Sjögren afecta predominantemente a mujeres mayores de 40 años, aunque también puede presentarse en hombres. En muchos casos, el diagnóstico llega una década después de que los primeros síntomas comenzaron. Una década de daño acumulado que pudo haberse evitado. Pero hay algo más que quiero que sepas sobre esta enfermedad, y esto es lo que casi ningún médico le dice a sus pacientes. El síndrome de Sjögren no aparece solo. En muchos casos, coexiste con otras enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoide.
En nuestra población latinoamericana, estas condiciones tienen presentaciones clínicas diferentes y a veces más agresivas que en otras poblaciones, según investigaciones recientes sobre diferencias étnicas en enfermedades autoinmunes. Esto significa que si usted tiene boca seca crónica al despertar, y además tiene dolores articulares que no se explican bien, ojos que se irritan constantemente, fatiga que no mejora con el descanso, erupciones cutáneas inexplicables o episodios de fiebre baja sin causa aparente, tiene que hablar con su médico exigiendo que se descarte esta condición, no como sugerencia, como exigencia. El diagnóstico del síndrome de Sjögren requiere análisis específicos de sangre, incluyendo anticuerpos anti-SSA y anti-SSB, que no forman parte de un análisis de rutina. Hay que pedirlos explícitamente. En centros de reumatología del IMSS y del ISSSTE, así como en hospitales de especialidades de la Secretaría de Salud, se pueden realizar estos estudios. Un estudio publicado en Arthritis and Rheumatology confirmó que el retraso diagnóstico promedio para el síndrome de Sjögren en países de América Latina es de entre 7 y 11 años y que durante ese tiempo el daño a órganos ya está instalado en una proporción significativa de los pacientes. 7 a 11 años de daño silencioso, mientras el paciente creía que simplemente necesitaba tomar más agua. La boca seca al despertar nunca es solo boca seca, es una señal. Y ahora usted sabe que puede ser una señal muy seria. Y ahora, como lo prometí al inicio, hay algo concreto y práctico que puede hacer mañana mismo, antes de ir con cualquier médico. Cuando se despierte con la boca seca, no beba agua de inmediato. Espere 2 minutos y observe. ¿Su boca produce aunque sea un poco de saliva al pensar en comida o permanece completamente seca? Si la sola idea de comer no estimula nada de salivación, eso es una señal clínica importante llamada disfunción de la glándula salival. Anote también si tiene los ojos secos al despertar, cuántas veces orinó en la noche y si amaneció con dolor articular. Lleve ese registro escrito durante 7 días. Ese papel, esa bitácora simple, le dará a su médico más información diagnóstica útil que cualquier descripción verbal vaga. Es la diferencia entre recibir el tratamiento correcto y recibir otro vaso de agua con un consejo genérico. Su cuerpo lleva meses, quizás años, enviándole este mensaje cada mañana. No con dolor, no con sangre, no con una alarma que suene fuerte, sino con algo tan cotidiano que usted aprendió a ignorarlo. Eso es exactamente lo que hacen las enfermedades serias. Hablan bajito, hasta que ya no pueden susurrar. Mañana, cuando despierte, escuche.